Una de las primeras decisiones que tomó Phil Jackson como entrenador en titular de los Toros de Chicago era decirle a Michael Jordan que no anotara tantos puntos, ya que así se beneficiaría más el juego colectivo y eventualmente ganarían un anillo de campeonato. ¿Cómo lidió Michael Jordan, Phil Jackson y muchos de sus compañeros más con esta decisión? Yo te lo cuento de acuerdo a lo que me dice el tercer capítulo del libro Las reglas de Jordan, escrito por Sam Smith. Comenzamos. El tercer capítulo del libro de las reglas de Jordan se centra en octubre de 1990, en donde se resuelven algunas cosas antes de empezar la temporada también. Pero en este capítulo se enfocan en la figura de dos personajes importantes, bueno, personajes de dos actores importantes en lo que sería la consecución del primer título de los Toros de Chicago. Phil Jackson, el entrenador, y Scottie Pippen, uno de los mejores jugadores de ese equipo. Para comenzar vamos a hablar de Phil Jackson. Phil Jackson provenía de una familia pentecostalista, es decir, unos cristianos muy radicales, entonces él no tenía ni televisión de niño, ni muchos juegos, ni sabía nada de básquetbol ni de otros deportes, pero era muy competitivo cuando jugaba a los juegos de mesa. Se fue desempeñando en el mundo del deporte del básquetbol y consiguió jugar en los Knicks de Nueva York, en donde en 11 años de trayectoria levantó 2 anillos de campeonato. Él sabía que algunos de sus compañeros en los Knicks podían anotar muchos más puntos de los que anotaban, que podían alcanzar incluso medias de 28 o 30 puntos por partido, pero que estos jugadores no lo hacían porque el juego en equipo era lo que predominaba. Los Knicks eran un equipo bastante robusto, bastante sólido, el cual era difícil de, digamos, de romper. Era un quinteto bastante fuerte que no permitía que otros jugadores hicieran, digamos, vigrerías, o sea, que los driblaran mucho, que anotaran. Era un equipo muy sólido que predominaba el juego en equipo, con lo cual consiguió bastantes títulos. Y esas ideas siempre impregnaron la cabeza de Phil Jackson. Cuando terminó su carrera como jugador, pues bueno, se desempeñó en otros campos y él siempre fue un radical, un activista. Fue ambientalista, participó en protestas antibélicas, además de que se volvió vegetariano y se dejó una barba muy larga. Con lo cual, pues bueno, no tenía un buen aspecto y, digamos, no convencía a la gente para ser entrenador, más que estuvo 4 años dirigiendo un equipo en la CBA, que es como una liga, era como una liga de baloncesto amateur en donde algunos prospectos de la NBA jugaban. Y él, pues bueno, estuvo 4 años ahí, pero nunca, no podía ascender un poco más allá, ya que por ejemplo en 1980 en 84, perdón, se le dio la oportunidad de ser asistente del entrenador de Chicago, pero se presentó con un mal aspecto, no se veía bien, no estaba bien afeitado, y el entrenador, pues bueno, no le convenció eso y lo rechazó. Posteriormente, pues bueno, intentó dedicarse a otros negocios, tenía un gimnasio, pero pues reflexionó un poco y vio que sus amigos, que igual eran activistas y tal, pues habían puesto los pies en la tierra y se habían dedicado a otras cosas. Y aunque se retiró por un tiempo del básquetbol y de todo el mundo y tenía un negocio propio que es un gimnasio, pues bueno, se le volvió a dar una oportunidad en 1987 con el entrenador Doug Collins. Y bueno, se puso un traje, se afeitó, se bañó, digamos, y convenció al entrenador de ser su ayudante. Eh, Esta es la historia de cómo, bueno, él empieza sus pininos en el mundo del básquetbol. Y él siempre tenía clara una cosa, era imposible ganar un anillo de campeonato con un jugador que fuera el máximo anotador. De hecho, de acuerdo al dato en esa época, solo un equipo lo había conseguido y eran los Bucks de Milwaukee de Kareem Abdul-Jabbar, uno de los mejores jugadores de la historia de NBA. Y Kareem Abdul-Jabbar había sido el máximo anotador de la temporada y fueron campeones en 1971. Pero bueno, lo que sostenía este Jackson era que no era que la forma de jugar de Michael Jordan, pues a ver, suena raro, pero le ponía fácil las cosas a los rivales, ya que al potenciarse Michael Jordan como el que hacía jugadas magníficas y tal, y quería pasar entre 4 o 5 jugadores, pues los defensas eran bastante propicios a defenderle más fácil. Entonces, antes de comenzar la temporada 1990-91, se perdió en su propiedad en Montana y estaba reflexionando cómo decirle a Jordan que él no iba a ser, digamos, la estrella del campeonato, sino que quería que trabajaran en equipo. Eh, Phil Jackson intentaba implementar un sistema basado en jugadas, en pases rápidos y pocas jugadas, en donde los defensas no tuvieran la oportunidad de defender tan rápido los ataques de los Toros de Chicago, ¿no? Y bueno, el problema con el sistema es que sí, hacía que los defensas se desconcertaran, pero que jugadores como Cartwright o Paxson, que no eran tan buenos anotadores como Jordan, tuvieran las mismas oportunidades de tiro que él. Con lo cual,
Michael pues también estaba insatisfecho, ya que sabía que él anotaba lo que tenía que anotar, incluso más, pero que sus compañeros no anotaban lo que debían anotar. Entonces Phil Jackson intentaba convencer a Michael Jordan de que si todos anotaban de manera continuada, pues posteriormente ganarían más partidos y ganarían un campeonato. Y bueno, Phil Jackson empezaba a tomar la decisión de que Michael Jordan debería jugar menos minutos por partido y de que quizás no iba a ser el máximo anotador de la temporada. Esto el autor pues bueno lo compara con las decisiones que habían tomado los entrenadores anteriores de Jordan, como por ejemplo el primero que tuvo, que es Lowery, quien potenció mucho la individualidad de Michael Jordan, y Michael Jordan dice que es uno de los entrenadores el que más confianza le ha dado. Gracias a la confianza que le dio y a la manera de jugar de Michael, logró ser novato de año promediando 28.2 puntos por partido. Y además, y después tuvo otro entrenador que se llamaba John Albeck, el cual pues bueno, perdió tres partidos seguidos de playoff, eh, y dejó a Michael en el banquillo por unas lesiones que tuvo. Michael estuvo muy insatisfecho con él y bueno, lo corrieron. Y después Phil Jackson ya entra como ayudante de Doc Collins en 1987. Y pues sí sostenía la idea de que jugaran mejor las estrellas, jugaban mejor potenciando a sus compañeros, pero no sabía cómo decírselo a Michael. Entonces, pues bueno, Jordan le tenía poco respeto a Collins y el autor dice que Jordan pues, era un niño que necesitaba disciplina. Era así como un niño que ganaba muchos millones de dólares y que era el mejor jugador del mundo, que necesitaba mucha disciplina y que bueno, Phil Jackson se la implementa. Y Jordan era muy muy orgulloso en este sentido. Y no respetó al entrenador Michael Collins. Incluso en un pleito que tuvieron, Doug Collins, perdón, lo besó en frente de los periodistas y a Michael se le hizo súper extraño y bueno, le perdió el respeto y sabía que puede hacer lo que quisiera y que nadie le iba a poner en su lugar hasta que llegó Phil Jackson. Y bueno, Phil Jackson era un entrenador que él respetaba y que bueno, iba a intentar poner de su parte para hacer que el equipo jugara mejor como quisiera Phil Jackson, pero que si empezaban a perder, él iba a empezar a anotar a como estaba acostumbrado. Ahora vamos a hablar de la segunda, el segundo jugador, bueno, el segundo personaje, el segundo actor en esta parte del libro, que es Scottie Pippen, el cual tiene una de las historias de éxito más interesantes de la NBA, ya que él proviene de Arkansas, de Hamburg, Arkansas, una ciudad bastante chiquita, y él provenía de una familia de escasos recursos. Además de escasos recursos, pues bueno, eran 12 hijos y él era el menor de 12 hijos. Era el más mimado, el más consentido, etcétera. Nunca le interesó mucho el básquetbol, a él lo que le gustaba mucho era el fútbol americano, pero como era muy delgado y no tenía el cuerpo pues para ser jugador de fútbol americano, su único objetivo o lo que él quería era llegar a la universidad para ser asistente de los jugadores de fútbol americano y poder estar cerca de ellos. Consiguió entrar a la universidad y no solo consiguió entrar a la universidad, ya que le ofrecieron una beca en la Universidad de Arkansas Central y bueno, gracias a un entrenador que lo recomendó. Y cuando entró, pues medía apenas 1,85 y pesaba 68 kilos. Era muy alto, pero era muy flaco. Ya medir 1,85, pues bueno, uno que mide 1,68 y es el promedio mexicano, pues dice, wow, era muy alto. Pero para los estándares necesitabas tener un cuerpo más atlético. Cuando comenzó la universidad en su primer año creció 10 centímetros y ya se había convertido en un portento ofensivo. Él era muy flaco y bueno, decidió empezar a levantar pesas y a mejorar su alimentación para poder destacar entre los demás jugadores. Ya después del segundo año de la universidad, ya se había convertido en el mejor de todos los jugadores de la Universidad de Arkansas Central. Además, ya medía 2 metros 1 centímetro y estaba mucho más musculoso, más fuerte, más ágil y era genial. Tenía un problema con el tiro de lejos, pero bueno, eso ya es otra historia. Además, fue mejorando sus registros conforme a los años. Es algo que me gusta de este tipo de libros, que tiene muchas estadísticas, tiene muchos datos. Y por ejemplo, aquí tengo que el primer año promedió 4.3 puntos por partido, que es poco, pero en el segundo ya promediaba 18.5 puntos por partido, 9.2 en rebotes y 56% de acierto. Había mejorado considerablemente sus estadísticas respecto al año anterior. Además, fue nombrado en su tercer y cuarto año como el mejor quinteto en su conferencia, la NAIA, que era una conferencia, era un torneo pues de universidades chiquitas como la de Arkansas Central. Jerry Krause, del quien hablamos en el video anterior, pues ya sabemos que él intentaba conseguir buenos prospectos y una vez lo ojeó. Y como Pippen jugaba en una universidad que era pues una universidad chiquita, quizás se le iba a considerar que jugaba contra jugadores de menor nivel. Pero Krause vio que él era una estrella en potencia y un futuro All-Star. Entonces le puso el ojo y pensó que bueno,
que no subiría mucho su valor. Después de unos amistosos, Pippen subió como la espuma y ya muchos equipos lo querían. Y además, como demostró que podía jugar ante profesionales, pues bueno, ya se había ganado un lugar entre los que se querían elegir en el draft. Entonces en el draft lo que hizo Jerry Krause, y es uno de los movimientos deportivos más importantes de la historia de los Toros de Chicago y que quizás sin él no hubieran conseguido los campeonatos, es que intercambió las elecciones de draft con Seattle, quienes tenían la quinta ronda de draft, y Chicago tenía la octava. Cambió las rondas de draft a cambio de una elección de segunda ronda de draft de ese año, además de que se quedaban con la elección de la octava ronda de Chicago y una elección en 1988, además de poder intercambiar drafts en 1989. Con este movimiento, Scottie Pippen llegó a los Toros de Chicago y bueno, Jerry Krause ganó el premio al mejor directivo de la temporada por este movimiento. Pippen, una de las cosas que le preocupaba era el dinero, ya que bueno, como había nacido en una familia de escasos recursos y además de que tenía mucha familia y de su papá que estaba enfermo por una apoplejía, era discapacitado, y de que dos de sus hermanos habían sufrido accidentes, pues a él le interesaba garantizar el futuro de su familia. Con lo cual se aseguró un contrato de 6 años por 5 millones, pero después del acuerdo con la NBC ese contrato quedó desfasado. Entonces la molestia de Scottie Pippen, ya después de haber contado su historia de superación, es que el contrato no satisfacía bien sus condiciones económicas y él sentía que lo estaban insultando, que él podía contribuir mucho al equipo y que de ninguna manera ese salario lo representaba bien. Entonces le dijo a su representante Sexton, me parece que se llama así, Sexton, que no iba a regresar a jugar a la pretemporada, pero Sexton le dijo que tenía que ir por los patrocinios de Nike, porque se vería bien para su equipo y porque, bueno, él era un profesional y tenía que seguir actuando como tal. Scottie Pippen, a pesar de estar molesto con esto, pues bueno, regresó a jugar y así, pues ya, estando el equipo listo, estando el equipo conformado, ya habiendo contado la historia de Phil Jackson, ya habiendo contado la historia de Scottie Pippen, uno de los factores en esta temporada de éxito, pues ahora sí, los Toros de Chicago están listos para afrontar la temporada. Y te lo contaré en el siguiente capítulo. Yo fui Mundo, espero que te haya gustado este video, que le des like, que lo compartas y etcétera. Hay contenido toda la semana, shorts todos los días y 2-3 videos más. Adiós.